Muy buenas tardes para todos y todas. Vamos ahorita a iniciar la webconferencia. Son las 6 de la tarde en punto. Vamos a esperar unos momentos para darle paso al inicio de esta web, para que inicien también los estudiantes a participar. Vamos a dar unos momentos para que ingresen.
Hola, muy buenas tardes. Erika, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Erika Lucía, ¿me escuchas? Por favor, ¿me confirmas? Erika Lucía, buenas tardes, ¿me escuchas, por favor? Hola, hola Erika, no, no te escucho. Veo que te mueves, pero no te escucho. Erika, ¿logras escucharme? Es que veo que abres tu micrófono, pero no puedo escucharte. Sí, de acuerdo, perfecto. Vamos a dar inicio, Erika. ¿Sí? Me presento, mi nombre es Marlon Benítez, soy abogado, soy magíster en Derecho Privado y en esta oportunidad voy a ser el director tutor del curso de protección al consumidor, ¿sí? En este orden de ideas, pues, digamos, el escenario que tenemos aquí presente, esta web, es para explicar un poquito las generalidades jurídicas de lo que se concibe como el derecho del consumo. Ahorita vamos a desarrollar a partir de esta web cómo se encuentra el ordenamiento jurídico en materia de derecho del consumo, cómo partimos desde la Constitución, cómo vamos hacia la ley y finalmente, pues vamos a dialogar un poquito de este tema en particular, ¿sí? Eh, Voy a compartir mis diapositivas para empezar a hablar al respecto, ¿sí? ¿De acuerdo? Sobre el derecho del consumo, en primer lugar, lo que tenemos que decir es, bueno, ¿qué es una relación de consumo? ¿Qué hacemos referencia cuando hablamos de consumo? Lo primero que tenemos que identificar es que las relaciones de consumo se encuentran inmersas en diferentes campos de la vida cotidiana, desde que compramos un producto en un supermercado, desde que compramos un producto en un almacén de cadena, desde que adquirimos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorro, desde que conseguimos un seguro de vida, ¿sí? En general, en los distintos escenarios pueden verse inmersos relaciones de consumo. A partir del derecho del consumo podemos definir que este es aquel que regula los intereses de los consumidores y las relaciones de consumo en general. Para identificar esa relación de consumo tenemos que ir a un concepto un poquito más técnico, ¿sí? Para hablar de una relación de consumo tenemos que hablar de una relación jurídica obligacional, es decir, entre dos partes, en donde en una se debe encontrar un consumidor que comúnmente está asociado a personas comunes y corrientes como nosotros, personas que en su diario vivir buscan o compran, adquieren algunos productos como alimentos, como ropa, como zapatos, en general todas las relaciones de consumo que se encuentran inmersas en relaciones o actos de comercio, ¿sí? Partiendo de la noción de lo que es el consumo, tenemos que hablar que dentro de esta relación negocial, el ordenamiento jurídico le ha previsto o ha reforzado a esta relación de consumo una connotación muy particular, y es que entiende que dentro de esa relación de consumo existe una debilidad entre una parte y la otra, ¿sí? Como mencionaba, en una relación de consumo va a existir siempre un consumidor, ¿sí? Que es una persona natural,
o jurídica, la cual, digamos, adquiere para su disfrute, para su goce, para satisfacer una necesidad, un producto. Este producto puede ser un bien o un servicio, ¿sí? Atendiendo a eso, pues el ordenamiento jurídico, digamos, el que ha establecido que en esa relación entre un consumidor y un proveedor o un proveedor o aquí existe pues una relación un poquito compleja. Sí, entendamos que es una relación compleja, toda vez que si, por ejemplo, nos ponemos nosotros como personas naturales en comparación a entidades como Bancolombia, que es una entidad financiera muy grande, que tiene una capacidad económica bastante grande, si nosotros ponemos sobre la balanza o sobre la mesa, si nos ponemos en un extremo y si ponemos a Bancolombia en el otro, pues obviamente esa balanza va a empezar a cambiar, va a empezar eh, a modificarse en este sentido, ¿sí? En ese orden de ideas, pues hay que entender que en la relación de consumo, pues em, el ordenamiento ha previsto una serie de garantías, ¿sí? Una serie de blindajes jurídicos y esto lo ha hecho bajo el entendido de que en esta relación de consumo siempre va a haber una parte mucho más débil que la otra, ¿sí? ¿Cuál es esa parte más débil? El consumidor. ¿Sí? Las personas que común y corriente adquieren bienes y servicios por medio de las diferentes relaciones comerciales, desde adquirir un producto de un almacén, desde abrir una cuenta de ahorros, desde abrir o adquirir un seguro de vida, una póliza, entre otras diferentes relaciones de consumo. En ese sentido, ha establecido pues una serie de garantías, toda vez que pues en esa relación siempre va a haber una parte débil y una parte fuerte, que esas partes fuertes pues están materializadas en las grandes empresas que realizan actos de comercio en Colombia, ¿sí? Entonces, para equilibrar un poquito esa balanza, pues el ordenamiento jurídico ha previsto una serie de normas, ¿sí? Una serie de garantías que parten desde la constitución política a lo que hemos estado abordando en el curso, que es precisamente el estatuto del consumidor, que pues es algo que por lo menos se encuentra previsto dentro de nuestro curso en el campus virtual de la UNAD, ¿sí? Dicho esto, con esta conceptualización podemos partir desde nuestra constitución política, ¿de acuerdo? Perdón, antes de continuar, voy a compartirte, Erika, nuestro link de, de asistencia, ¿sí? Para que por favor lo diligencies, se me estaba olvidando. Voy a escribírtelo aquí en el chat para que por favor me regales tus datos, ¿sí? Y puedas realizar la asistencia a esta web, ¿sí? ¿Ok? A partir de nuestra constitución política, que es nuestra norma de normas, a partir de la cual pues se erigen una serie de preceptos, de imperativos, de garantías, de derechos, en materia de consumo precisamente también tenemos una constitucionalización de lo que conocemos como el consumo, ¿sí? En la Constitución de 1991 se elevaron a rango constitucional una serie de derechos muy importantes, ¿sí? Y esto se hace o se materializa a partir del artículo 78 de la Constitución, ¿sí? El artículo 78 establece los contenidos constitucionales del derecho al consumo. Según nuestra Corte Constitucional, que es por decirlo así, el máximo órgano dentro de la jurisdicción constitucional, es la Corte encargada de hacer una interpretación de la Constitución frente a las diferentes normativas. Tiene un papel bastante relevante porque es la competente para interpretarla, para interpretar la Constitución, para leerla, para pronunciarse, para hablar sobre su contenido de una manera muy apropiada, muy pertinente dentro del contexto pues, nacional, ¿sí? En ese orden de ideas, pues la Corte Constitucional a partir de su jurisprudencia ha dicho, venga, resulta y pasa que dentro de nuestra Constitución, el artículo 78 establece dos contenidos constitucionales del derecho del consumo. El primero de ellos es la calidad, ¿sí? Y el segundo es la información, ¿sí? Según el artículo 78, el cual me permito leer, la ley regulará el control de calidad
de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, ¿sí? Bajo este parámetro constitucional, fue que se profirió nuestra Ley 1480 de 2011. Esta Ley 1480 de 2011 establece el Estatuto del Consumidor en Colombia, ¿sí? Entendiendo que es una norma muy garantista, es una norma que abraza todas las relaciones de consumo, porque ahorita vamos a ver su objeto de aplicación, vamos a hablar un poquito de su contenido. Esta norma prevé una serie de lineamientos, una serie de guías, de principios bastante importantes para las relaciones de consumo, ¿sí? Em, Nuestra Corte Constitucional, ¿sí? Digamos que se ha pronunciado sobre los diferentes aspectos que establece nuestra Constitución. Sin embargo, pues siempre se ha dicho que la calidad y la información son sus dos contenidos más importantes, ¿vale? Em, Ahora, pues, digamos, pasando del ámbito constitucional, del artículo 78, ¿sí? Precisamente la Constitución nos llama a buscar la ley, ¿sí? Y es precisamente la ley 1480 de 2011 que establece el Estatuto del Consumidor, ¿sí? A partir del artículo primero, ¿sí? Del Estatuto del Consumidor se establece una serie de principios generales. Estos principios generales, pues, digamos, hace referencia a todos aquellos criterios orientadores, toda esa serie de hojas de ruta, así que en caso de que exista una duda, una falencia ante una problemática jurídica, en términos, por ejemplo, de hacer efectivo garantías, de hacer efectivo reclamaciones, de que las personas comunes y corrientes puedan obtener una reclamación en términos oportunos, que puedan satisfacer sus necesidades de manera óptima, ¿sí? A partir, pues, de estos principios, la ley concibe como objetivo principal la protección, la promoción y la garantía, ¿sí? Efectiva de el ejercicio libre de los derechos de los consumidores, ¿sí? Recordemos que los consumidores pueden ser las personas comunes y corrientes que se encuentran en el país y que satisfacen sus necesidades a partir de la compra o la adquisición de diferentes productos, sean estos bienes o servicios. ¿Sí? Bienes, por ejemplo, cuando menciona la compra, un ejemplo, productos electrodomésticos, servicios cuando solicitamos a una empresa de telefonía móvil que nos dé un plan de datos, a una empresa de servicios de Internet que nos suministre, por ejemplo, fibra óptica para tener conexión, entendiendo el derecho o la relación de consumo como un término complejo. ¿Sí? A partir de este estatuto, pues lo que se prevé es la garantía de precisamente del ejercicio de los derechos de estos consumidores, pero también el estatuto prevé el cumplimiento o el respeto de la dignidad, ¿sí? Una dignidad que obviamente también responde a estándares internacionales en materia, por ejemplo, de derechos humanos, una dignidad que también está materializada en nuestra Constitución, en nuestro Estado Social de Derecho, ¿sí? Que lo que prevé es hacer un orden justo para los colombianos o las personas que habitan el territorio nacional. Pero también el Estatuto del Consumidor nos habla de algo muy importante, que son los intereses económicos, es decir, el patrimonio, la protección de la cartera de esa persona común y corriente, la protección de su dinero, la protección de su patrimonio. Bajo este orden de ideas, pues, se prevén una serie de principios generales y unos principios específicos, ¿sí? El Estatuto del Consumidor nos habla de la protección de los consumidores frente a riesgos para la salud y para la seguridad, ¿sí? Ejemplo, nosotros no compramos un teléfono celular, ¿sí? Para que el teléfono celular, ejemplo, se nos explote en la cara cuando estamos haciendo una llamada, no, ¿sí? Digamos que yo, como consumidor, puedo adquirir o comprar diferentes tipos de equipos celulares, ¿sí? Yo puedo adquirir este celular, pero yo tengo unas necesidades. Una de ellas, pues, a partir de un teléfono celular me puedo comunicar, puedo hacer llamadas, puedo descargar aplicaciones, puedo tomarme fotos, puedo hacer videos, puedo realizar una infinidad de cosas a partir de mi celular, puedo participar
activamente en mis redes sociales, puedo participar o enlazarme en diferentes reuniones ya de la virtualidad y, por ejemplo, el campus de la UNAD así lo permite, ¿sí? Nuestro modelo pedagógico también está hecho para eso. Pero cuando yo adquiero este tipo de productos, en este caso pues un celular, yo no tengo previsto que este pequeño articulito me haga daño, ¿sí? El Estatuto del Consumidor nos dice que este estatuto está para protegernos frente a los diferentes riesgos contra la seguridad, la salud y la seguridad. Por ejemplo, que este artículo, mientras yo esté haciendo una llamada, se me explote en la cara, obviamente afecta la relación de consumo. ¿Por qué? Porque fácilmente yo no compré esto para que se me explote, yo no compré esto para que me haga daño, yo no compré esto para que me lesionen mi integridad, en mi piel, etcétera, ¿sí? Uno normalmente compra productos para satisfacer necesidades, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de un producto de primera necesidad como son los alimentos, ¿sí? El arroz, las carnes, el pollo, los huevos, ¿sí? Nosotros cuando pensamos en esas compras lo que queremos es satisfacer nuestras necesidades, en este caso alimentar. ¿Sí? Pero digamos que dentro de esta relación de consumo no está previsto que ingerir esos alimentos nos haga daño. Existe la posibilidad que, por ejemplo, seamos intolerantes o no podamos comer algunos alimentos, pero precisamente en principio general los alimentos que nosotros adquirimos no están hechos para afectar nuestra seguridad o por lo menos algo que nosotros compramos de manera consentida, ¿sí? Em, También como otro principio general, la ley nos establece el acceso a los consumidores a una información adecuada que permita hacer elecciones bien fundadas. Por ejemplo, el acceso a la información adecuada puede verse reflejada cuando estamos en un centro comercial y vamos, por ejemplo, a un lugar en donde venden computadores. ¿Sí? El acceso a la información se puede ver materializada también en diferentes eventos. Uno de ellos y uno de los más comunes es el precio. ¿Sí? El precio es una información de cuánto es el precio o cuánto es lo que yo efectivamente voy a pagar cuando me vaya a la caja del producto. Esa es una información. Otra cosa que es información, la cantidad. Sí, hay productos que están informados con su cantidad, 1 kilo, 2 kilos, 1 libra, media libra, ¿sí? Pero también dentro de los contenidos de información en los productos alimenticios, por ejemplo, algunos ya tienen en su parte de atrás una tabla alimenticia de que nos dice cuáles son sus componentes, qué contiene, qué minerales, qué vitaminas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto obviamente pues también se ve articulado de esta manera. ¿Sí? En algunos otros productos, como por ejemplo los electrodomésticos, los computadores, los televisores, las neveras, existe una gama por ejemplo, cuál es su capacidad, hablando en términos de computadores, qué marca es, cuál es su capacidad de almacenamiento, cuál es su batería, cómo está su pantalla, sí, qué productos bien integrados, etcétera, etcétera. La información también es un término complejo, pero pues digamos que la información es todo aquello que nosotros como consumidores podemos observar cuando los productos se exhiben públicamente, ¿sí? Y nosotros, pues, a partir de esa visión, de esa información que recibimos, vamos a hacer una elección, ¿sí? Ejemplo, vamos a un supermercado y tenemos dos productos similares. Pensemos, no sé, pensemos en productos como dos quesos, un queso de una marca X y un queso de una marca Y. Un queso de la marca X tiene un valor, pongámosle 5.000 pesos, media libra, y el otro 7.000 pesos, también la media libra, ¿sí? A partir de la información que nosotros estamos obteniendo allí, nosotros podemos hacerla, identificamos que, bueno, este es un poquito más económico que este, pero puede ser porque este tiene una marca un poquito más reconocida, es un poquito más conocida en el mercado, ¿sí? Yo puedo escoger dentro de mis necesidades y dentro de mi libre albedrío que este producto, por tener una marca, por tener una empresa que lo respalda, pues a mí me gusta un poquito más este producto, ya lo conozco, ¿sí? Voy a adquirir este a pesar de que sea un poquito más costoso. O bien puedo hacer una pequeña contraste entre uno y el otro y no, pues yo voy a escoger este producto que es nuevo, que es una empresa que se ve confiable o que ya ha adquirido, pero pues me interesa porque su valor económico es un poquito menor y pues para mi bolsillo resulta bien. A partir de esa información,
¿sí? De las marcas que prevén los productos, de los precios, pues yo al fin y al cabo puedo tener una información al respecto y elegir, ¿sí? Elecciones bien fundadas, ¿sí? Eso es en principio, pues, lo que estamos hablando en este tema. Otro de los principios generales es que se habla de una educación al consumidor, ¿sí? Nosotros como consumidores tenemos muchísimos derechos dentro de nuestro ordenamiento jurídico que a veces no conocemos, ¿sí? Uno de esos derechos que existen dentro de las relaciones de comercio, de los actos de consumo, es que, por ejemplo, cuando pagamos determinado producto, al momento de realizar la compra nos den los vueltos completos, ¿sí? A veces en algunos establecimientos de comercio también se prevé la posibilidad de que si no te entregan la factura de compra, tu compra es gratuita, porque la factura o el ticket de compra también es un derecho que nosotros tenemos consumidores para saber efectivamente qué es lo que compramos, ¿sí? Las vueltas completas, ¿sí? La factura en caso de compras es también un derecho del consumidor en caso de que existan dudas sobre el precio de un producto, ¿sí? El caso es, no sé, imagínate que estás comprando normalmente, o que estamos comprando normalmente nuestro mercado y dentro de la gama de productos vamos a comprar una carne, ¿sí? Resulta y pasa que esa carne al momento de la exhibición pues tiene un precio. Ese precio, pongámosle 20.000 pesos esa carne, ¿sí? Yo la adquiero porque es la información que se me suministra a mí en la estantería es que esa carne cuesta 10.000 pesos, 20.000 pesos, perdón. Pero cuando yo voy a hacer la compra efectiva del producto, resulta y pasa que el tendero o la persona que se está encargando de la caja me dice, no, esa carne no cuesta 20.000, cuesta 25.000, ¿sí? Un derecho que tenemos de los consumidores es que si existe una diferencia entre los balances el balance de los precios, entendiendo que la, 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 el Estatuto del Consumidor es una norma garantista, es una norma que promueve el ejercicio y el reconocimiento de los derechos a nosotros los consumidores dentro de una relación negocial donde somos la parte débil. Digamos que en ese tipo de escenarios se tiene que escoger la posición más favorable para mí, que soy el consumidor. En este caso, pues obviamente se me tiene que ajustar que el producto sea el de menor precio, porque pues además yo escogí ese producto porque allá cuando estaba exhibido estaba ese precio, ¿sí? Mal haría la persona o la empresa a la que nosotros nos estamos dirigiendo que nos exigieran pagar por algo que pues obviamente en su exhibición pues no concuerda y obviamente es un valor mayor, ¿sí? Bajo la filosofía también del Estatuto del Consumidor siempre se tiene que prevalecer los intereses económicos de los consumidores, ¿sí? Entendiéndolo como una parte débil, ¿sí? Pues también esta educación del consumidor también se ve prevista digamos, una de las distintas obligaciones de una entidad del orden público, ¿sí? Una entidad pública que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es en principio la entidad encargada de velar por la protección de los derechos al consumidor en Colombia, ¿sí? Existe pues esta entidad que tiene una serie de obligaciones de vigilancia y control, ¿sí? Y precisamente además de la vigilancia y el control, también la superintendencia se le han delegado cumplir con la educación al consumidor. De hecho, pues hago extensiva la invitación a mis estudiantes a que puedan revisar un poquito la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque también a partir de este principio, la superintendencia brinda a la comunidad en general, como nosotros, una serie de cursos, eh, obviamente gratuitos, obviamente virtuales, obviamente un poquito prácticos, hechos para cualquier tipo de persona a través de sus páginas web, porque pues precisamente la educación al consumidor hace parte de uno de sus diferentes funciones, ¿sí? Otro principio general es la libertad de constituir organizaciones de consumidores, ¿sí? Em, y la oportunidad de que se hagan oír sus opiniones en diferentes procesos de adopción, ¿sí? Esto también se puede ver reflejado en la participación de algunos comités, de algunas salas de decisión en donde existan representantes de nosotros los consumidores ante las grandes
instancias o entre los grandes escenarios en donde se participa, perdón, para escoger o determinar algunas cositas, ¿sí? Por ejemplo, uno de los movimientos que se han hecho en materia del consumo es el tema de los productos que tienen exceso de azúcares, ¿sí? Hay una red de padres de familia que preocupados por la integridad de sus hijos, y eso está relacionado también con el numeral, que en el objetivo especial número 5, esta red de padres de familia, pues manifestando algunas de sus inconformidades sobre los productos que principalmente se ofrecen a menores de edad, sí, preocupados obviamente también porque es muy fácil que se puedan adquirir eh, cierto tipo de productos dirigidos a población menor de edad, hablando de niños, niñas y adolescentes, obviamente, que tienen contenidos altos de azúcares, estándares de grasas, etcétera, etcétera. Digamos que a partir de las distintas asociaciones de padres de familia se han alzado su voz contra contra las grandes empresas de este tipo y han liderado muchos espacios importantes para efectos de consolidar políticas, ¿sí? Encaminadas a que, digamos, se haga un poquito más regular este tipo de productos, ¿sí? Uno de los ejemplos claros que hemos tenido son algunos lineamientos que han sido también atribuidos por nuestro Ministerio de Salud desde el Gobierno Nacional, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los productos tienen determinados estos pequeños avisos informativos que nos dicen que los productos pueden tener exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de sodios, ¿sí? Que obviamente eso nos puede prever a nosotros como consumidores que esos productos tengan este tipo de indicadores dentro de su contenido, ¿sí? Recuerdo también otro movimiento que hacía referencia a algunos productos que normalmente se ofrecen o están dirigidos a población niños, niñas y adolescentes, que son productos que tienen algunos muñequitos, algunos, algunos formas visuales muy llamativas para ellos, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos por acá en internet, por ejemplo, estos famosos productos, los pingüinitos, ¿sí? Una de las iniciativas de las diferentes asociaciones de padres en algunos países, inclusive también en Colombia, es que, por ejemplo, resulta atractivo estos pequeños pingüinitos dentro de los productos, ¿sí? Como ellos van dirigidos principalmente a niños, niñas y adolescentes, pues de entre otros países han regulado este tipo de productos porque pues a partir de su imagen, a partir de su representación gráfica y visual, pues digamos son muy llamativos para menores de edad, ¿sí? Porque son divertidos, porque están los muñequitos ahí presentes. Entonces algunas redes de asociaciones de padres pues han solicitado a estas grandes empresas dedicadas como Bimbo, algunos también, por ejemplo, productos de cereal, vamos a ver, por ejemplo, Sucaritas, que es uno de ellos, Sucaritas, em, estas imágenes, estas pequeñas representaciones gráficas dentro de algunos otros países han sido eliminadas em, por algunas asociaciones de padres, precisamente porque ellos prevén que sus hijos adquieren estos productos o les dicen que se los compren por el muñequito, ¿sí? Pero en el trasfondo, pues en el caso de Colombia, por ejemplo, lo podemos evidenciar aquí en este producto de Sucaritas que dice que este producto es alto en azúcares añadidos. ¿Sí? La primera elección de un menor obviamente es que ve el empaque, les gusta el muñeco, les gustan los colores, pero el trasfondo es que detrás de ese tipo de productos pueden estar inmersos altos estándares de azúcares o altos estándares de contenidos que obviamente pues para ellos les puede causar o generar un daño, ¿sí? En ese orden de ideas pues eso también se ve muy reflejado en lo que resulta siendo el principio número 5 que habla
habla de la protección especial a niños, niñas y adolescentes como consumidores, porque es que resulta y pasa de que en las relaciones de consumo también están inmersos ellos, ¿sí? De hecho, la población de este tipo de productos es esa, ¿sí? Digamos, la población a que va dirigido pues son a niños, niñas y adolescentes porque pues son productos con altos, que van dirigidos a ellos. Pues aquí, por ejemplo, vemos a Fruit Loops, a Choco Crispies, ¿sí? Y en general todas las gamas de productos que tienen altos estándares de azúcares, ¿sí? Pero, por ejemplo, una manifestación de los consumidores en este tipo o para hacer efectivo esa libertad de constituir organización y ser escuchados en altas esferas del país, ¿sí? De manera nacional o internacional, es participar en este tipo de salas y decir, la preocupación que tienen, por ejemplo, por la seguridad de sus hijos, ¿sí? Porque pues puede resultar muy común que ellos adquieran esos productos y obviamente pues cuando ellos se alimentan de estos productos pues son expuestos a grandes niveles de azúcar que puede generar enfermedades muy graves como la obesidad, la diabetes y demás, ¿sí? En ese orden de ideas, pues el artículo primero nos establece esos principios generales que lo ideal es que sirvan de criterios orientadores, que sirvan de hojas de ruta, que nos ayuden también a identificar una solución para las diferentes problemáticas que se pueden presentar dentro de las relaciones de consumo, entendiendo las relaciones de consumo como algo complejo también porque está inmersa en muchas relaciones, en muchos vínculos, en distintos actos jurídicos que nosotros hacemos como personas comunes y corrientes, ¿sí? Bien. Em, También nuestra Corte Constitucional ha previsto que, además de hablar de derechos que hacen referencia a los consumidores sobre la calidad de los productos y la información que se encuentra previsto en ellos, a partir pues de su función intérprete, de su función dinámica, ¿sí? Entendiendo lo complejo de todas las relaciones que existen en el país sobre este tema. La Corte Constitucional en sentencia C-1141 del 2000 también habla de que existen otros derechos que se encuentran inmersos en las relaciones de consumo que se pueden establecer a partir del artículo 78 constitucional, ¿sí? Y es de que el derecho del consumo o las relaciones de los consumidores tienen diferentes facetas, ¿sí? No solamente podemos hablar de calidades y de información, sino también podemos de hablar de otro tipo de elementos, ¿sí? Como exigir, como el hecho de exigir la calidad de nuestros bienes y servicios, de exigir las garantías, ¿sí? Normalmente se asocian estas prerrogativas de orden procesal pues a la exigibilidad tanto judicial como extrajudicial de las garantías, que por ejemplo en caso de que existan daños que nos causen algunos productos, podamos ser indemnizados o reparados, es decir, que nos puedan pagar lo que nosotros, los diferentes daños o perjuicios a lo que nos hemos expuesto ante la utilización de algunos productos eh, o acciones de diferentes clases, como la acción de protección al consumidor, que es una de las acciones que se encuentra prevista dentro del Estatuto del Consumidor. También dentro de nuestro ordenamiento jurídico está la posibilidad de acudir a acciones como las acciones de grupo, donde se pueden también sumar bastantes iniciativas, bastantes interesantes, pero pues en general una de las principales acciones son las acciones de protección al consumidor, ¿sí? Que espero, por ejemplo, hacer una clase, una webconferencia muy particular sobre este tipo de temas, ¿sí? Pero también, pues, existen las prerrogativas de orden participativo, que era lo que les comentaba, ¿sí? Que eran los órganos de participación, tener la posibilidad de participar por medio de nuestros representantes consumidores
ante diferentes órganos reguladores como la Superintendencia de Industria y Comercio, ante el gobierno nacional, ante los congresistas, ¿sí? Porque en este tipo de instancias, en este tipo de escenarios se gestan muchas políticas, se gestan muchas actividades, se gestan muchos planes, ¿sí? Que obviamente pueden tener relación con los derechos del consumidor, ¿sí? Entendiendo que pues, están inmersos en la mayoría de o en los diferentes actos que nosotros normalmente desenvolvemos y nos tenemos de relación por allí, ¿sí? A eso es lo que hace referencia, digamos, el análisis interpretativo que ha hecho la Corte Constitucional. Que el derecho al consumo también está previsto en diferentes facetas, en diferentes posibilidades para hacer efectivo precisamente estos principios que están allí. ¿Por qué? Porque proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, su dignidad y sus intereses económicos, pues no es un reto fácil. ¿Sí? Entonces, pues digamos que la Corte Constitucional también ha hablado de este tema y lo ha dicho, es muy clara en decir que esto es una norma bastante garantista, es una norma que refleja de alguna u otra forma los principios del Estado social de derecho, que se encuentra llamada a responder por estas relaciones de consumo en donde los consumidores son la parte débil, en donde de alguna u otra forma también se pretende la garantía efectiva de los derechos de estas personas, ¿sí? Porque, pues digamos que en cabeza de los productores o proveedores, que son estas grandes empresas que se encargan de brindarnos a nosotros los productos, bienes o servicios, pues ellos también tienen unas obligaciones para con nosotros, ¿sí? Las obligaciones y deberes que deben cumplir también bajo los estándares del Estatuto del Consumidor, ¿sí? Em, Erika, quería preguntarte esto, ¿estás bien? ¿Me has entendido? ¿Me has escuchado bien? ¿Todo excelente? ¿O tienes alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Continuando con ello, digamos que también la Corte Constitucional también ha hablado de algunas protecciones que están plasmadas allí en nuestra Constitución, que son algunos principios en materia contractual que ya ahorita vamos a desarrollarlas un poquito, ¿sí? Luego de hablar de los principios que se encuentran en el Estatuto del Consumidor, nuestra Ley 1480 de 2011, Em, voy a detenerme también en el objeto de esta norma, ¿sí? Porque prevé una serie de elementos muy importantes que, digamos que para comprenderlos o para analizarlos o para explicarlos en mi rol de docente, para transmitirle obviamente a mis estudiantes, vamos a hacerlo como de una manera un poquito más segregada, un poquito más particular. Vamos a desmenuzar un poquito las normas, porque a veces las normas resultan siendo complejas y solamente son buenas o son fáciles de entender cuando analizamos de manera integral el contenido de las mismas. Resulta y pasa de que el artículo 2 establece el objeto del Estatuto del Consumidor, ¿sí? Y nos dice que esta norma es la que regula los derechos y las obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de estos productores o proveedores tanto sustancial como procesalmente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? En el Estatuto del Consumidor se encuentran un catálogo de derechos, ¿sí? Para los consumidores, también se encuentran unos deberes para los consumidores, pero pues en ese orden de ideas también existen obligaciones para algunos factores muy relevantes que son los productores o proveedores, ¿sí? Que a grandes rasgos son las personas que nos ofrecen los productos, que nos brindan los productos, que nos ponen en la mesa o que nos ponen en los estantes, que nos ponen en los centros comerciales los diferentes productos y servicios, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos dos conceptos clave. ¿Por qué? Porque el Estatuto del Consumidor, siendo una norma bastante interesante, me voy a adelantar un poquito. La norma nos establece también dentro de su artículo 5 una serie de conceptos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué debe ser entendido calidad? La calidad de un producto debe ser entendida
como la condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que suministre de él, ¿sí? Digamos que el Estatuto del Consumidor nos establece una serie de conceptos para que nosotros podamos conocerlos y en ese orden de ideas podamos interpretar la norma un poquito más fácil, ¿sí? Em, dentro de nuestro numeral 3 del artículo quinto del Estatuto del Consumidor, nos habla de que consumidor, ¿sí? Como lo mencionaba, puede ser toda persona natural, es decir, nosotros los seres humanos, o jurídica, entendiéndose esta como un sujeto de derecho privado, ¿sí? Que puede ser una empresa, una sociedad, una, una, eh, eh, una fundación, etcétera, que es destinatario final, adquiera, disfrute, destinatario final, pues hace referencia que es al fin y al cabo a quien pues, se va dirigido el producto, ¿sí? A la persona que materialmente tiene el producto eh, a fin de cuentas, ¿sí? Que lo adquiera, que lo disfrute o utilice, disfrutando, utilizándolo, haciendo referencia a que pues se tiene materialmente, pero también gozamos de las distintas beneficios que nos prevén los productos, o también simplemente por recurrir a una necesidad, ¿sí? A una necesidad que puede ser válida o inválida, ¿sí? Porque pues también dentro de las relaciones de consumo nosotros podemos decir que pueden existir gastos fundados, pero también gastos infundados. Los famosos me lo compro porque lo merezco también se encuentran obviamente dentro de la relación de consumo, ¿sí? Para el disfrute bien, para satisfacer cualquier tipo de necesidad, sea válida, no sea tan válida, o sea, es excesiva, cualquier tipo de relación de consumo, ¿sí? Dentro de los diferentes productos, ¿sí? Cualquiera que sea su naturaleza, obviamente, pues puede ser una naturaleza propia, privada, familiar, doméstica, empresarial, la que sea, ¿sí? Se entenderá incluido el concepto del consumidor o el de usuario. Si nosotros normalmente somos o consumidores o usuarios, ¿sí? Por otra parte, pues como lo mencionaba, existen unos actores bastante importantes, el productor y el proveedor, pero venga, ¿qué es ese productor o proveedor? O sea, desglóseme un poquito esos conceptos. Esta tarea pues la hace precisamente el Estatuto del Consumidor. En el artículo no, en el numeral 9 del artículo quinto, ¿sí? En el artículo quinto nos establece quién es el productor y nos dice quien de manera habitual, directa o indirecta, diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor quien diseñe, produzca, fabrique, ensamble o importe productos sujetos a reglamentos técnicos o medidas sanitarias o fitosanitarias, ¿sí? Productor, en este orden de ideas, pues debe ser entendido como la persona que o hace el producto, lo diseña em, y que de alguna u otra forma lo pone en el comercio, ¿sí? Pero aparte del productor también está el proveedor o expendedor, que es quien de manera habitual, directa o indirectamente ofrezca, suministro, distribuya o comercialice producto con o sin ánimo de lucro, ¿sí? Em, un ejemplo de productor o proveedor se me ocurre es Almacenes Éxito, ¿sí? Si nosotros pensamos también, o en general, los almacenes de cadena están hechos para vender o poner a disposición de nosotros los consumidores diferentes productos, ¿sí? Y de diferentes clases, ¿sí? Los centros comerciales también están hechos para ellos, los locales comerciales también están hechos para ellos, ¿sí? Ellos pueden vender, actuar en calidad de proveedor o expendedor en la medida que, pues, dentro de sus instalaciones físicas están poniendo a disposición, pues, productos, bienes o servicios que son, pues, del productor, ¿sí? En otras palabras, por ejemplo, dentro de un almacén de cadena podemos encontrar bienes como productos alimenticios de diferentes marcas, por ejemplo, de Alpina, de Arroz Diana, de Bimbo, de Colombina, ¿sí? Estas empresas serían los productores. Las grandes marcas, las grandes empresas, pues son los productores porque son los que directa o indirectamente diseñan, produzcan, fabrican, ensamblan, no importan los productos, ¿sí? Entendiendo esto, los que son los productores, ¿sí?
Pero estos productores pues, trabajan pues de la mano de los proveedores o expendedores porque pues ellos a partir de sus almacenes de cadena pues ponen a disposición de nosotros los consumidores y los exhiben en sus stands, ¿no? Entonces pues cuando nosotros vamos al centro a los almacenes de cadena pues allí pues se encuentran condensados diferentes marcas, diferentes bienes, diferentes servicios de los diferentes productores, pero es que también los almacenes de cadena también están inmersas dentro de las relaciones de consumo. Hablando un poquito de comercio electrónico, en el comercio electrónico también se encuentran previstas las relaciones de consumo, ¿sí? A partir de nuestras normas de comercio electrónico, el mundo digital obviamente también tiene una relación con el mundo real en la medida que en Internet también se pueden adquirir bienes o servicios. Es un hecho pues cierto y notorio que este campo de la economía se ha masificado a partir de las diferentes temas de globalización, de la masificación del Internet, de la globalización. Actualmente pues nos encontramos en una cuarta revolución industrial donde las tecnologías emergentes han poblado y han existido y se encuentran más que presentes. Entonces, por ejemplo, el comercio electrónico o el comercio a través de los canales digitales como Internet, pues han hecho, han cumplido un papel relevante porque también constituyen un motor de la economía, ¿sí? Entonces, para clarificar un poquito la relación de qué es el productor y el proveedor, vamos a hacer un ejemplo práctico con comercio electrónico. Nos vamos, por ejemplo, a Almacenes Éxito, ¿sí? Almacenes Éxito, ¿sí? Como generalmente lo sabemos, pues es un almacén de cadena que está distribuido a nivel nacional en diferentes escenarios, en diferentes locales, en diferentes ciudades de todo el territorio nacional, ¿sí? Pero Almacenes Éxito también tiene una página digital, ¿sí? Un portal web donde efectivamente se pueden hacer sus compras, ¿sí? Aquí como por chismosear un poquito están todos los diferentes productos que Almacenes Éxito en su calidad de almacén de cadena comercializa. Aquí, por ejemplo, podemos ver tecnologías, podemos ver mercados, podemos ver licores, podemos ver aires y ventilación, consolas, electrodomésticos, celulares, ¿sí? Colchones, etcétera, etcétera. ¿Sí? De esto se trata el derecho del consumo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver, para materializar un poquito qué es el derecho del consumo, es que a partir de aquí nosotros podemos identificar una información que se nos está brindando, ¿sí? Como consumidor, por ejemplo, si evidenciamos aquí nos están ofertando un celular, un Redmi Note 13, y tiene un precio. Esa información, pues, es la que a mí se me está brindando como consumidor, ¿sí? Y así como se me brinda esa información, se me está brindando la información de los diferentes productos, bienes que me está ofreciendo Almacenes Éxito en este momento, de manera real lo estoy haciendo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me están informando de los productos que ellos tienen a la venta, televisores de marca Samsung, neveras, celulares de marca Moto G, de este tipo de marca de Oppo, computadores HP, con sus precios, con sus productos, con sus términos y condiciones, que si envío gratis, que si descuentos. A mí se me está brindando en este momento, y lo estoy evidenciando aquí, lo estoy haciendo material por medio de esta web, los diferentes productos que me están ofreciendo a partir de la información que se me presenta, ¿sí? Pero pues hagamos el ejercicio de cómo actúan los productores y proveedores en las relaciones de comercio para que entendamos un poquito estos términos, ¿sí? Si pueden, pues si podemos evidenciar, ¿sí? Eh, me centré en los productos, me llaman la atención, por ejemplo, los televisores. Dentro del catálogo de los televisores ofrecidos por Almacenes Éxito en este momento, pues se me están poniendo a disposición televisores de la marca Samsung, ¿sí? De la marca Samsung, de la Hisense, de LG, de Kaixun, de diferentes marcas LG, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos evidenciar quién es el productor o el proveedor aquí en nuestro margen derecho, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, este producto es vendido por Almacenes Éxito. Existe la posibilidad, ¿sí? De que
productor y proveedor sean la misma persona, ¿sí? Es decir, quien quien diseñe, produzca, fabrique o ensamble el producto y que también sea quien lo ponga de manera habitual en el mercado o lo distribuya. En este caso, pues, Almacenes Éxito tendría las dos calidades, tanto productor como proveedor, ¿sí? Pero también existe la posibilidad de que existan otros productores dentro de este tipo de mercados. Aquí un ejemplo claro es este televisor Samsung de 40 pulgadas, LED, tal. A diferencia de los demás productos, este es vendido por online, que es una empresa completamente ajena a Éxito, ¿sí? Online actúa en este caso como productor, ¿sí? Y Almacenes Éxito, pues como almacén de cadena es proveedor o expendedor porque él está poniendo a disposición del público en general, que en este caso pues soy yo, y él me está poniendo a disposición mía la información del producto, ¿sí? Me está diciendo cuál es su referencia, cuál es su sistema operativo, qué tipo de pantallas tiene, si tiene ofertas, eh, se me está presentando la marca, ¿sí? Además me está ofreciendo un producto y estoy viendo acá que me está ofreciendo un descuento que tiene una calificación de 5, una escala de 1 a 5. Entonces, bueno, esto para mí me puede representar una compra, ¿sí? Dentro de mis intereses, un Samsung de 40 pulgadas de marca Samsung en 856.000, bueno, me interesa. En ese orden de ideas, pues yo puedo aquí llegar y hacer una compra de manera online. Pero entonces, de manera pues particular, lo que quería establecer era identificar también estos dos conceptos, porque a partir de estos dos conceptos nosotros podemos comprender un poquito mejor en lo que es el estatuto del consumidor, ¿sí? Erika, hasta el momento todo bien, todo en orden, ¿tienes alguna duda, alguna inquietud? ¿O estamos súper bien? ¿Bien? Todo súper, bueno, me alegro. Ok. Entonces, nuestro Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011, pues nos establece esta serie de normas, nuestros derechos, nuestros deberes, ¿sí? Pero también nos establece dónde puede llegar a ser aplicada. Nos dice la ley 1480 que las normas que están contenidas dentro de la ley 1480, pues se encuentran aplicables en las diferentes relaciones de consumo, ¿sí? Y la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía. Dentro de los sectores de la economía a nivel nacional podemos identificar muchos sectores, ¿sí? Sector industria, sector inmobiliario, sector turístico, sector tecnología, ¿sí? Lo que nos está explicando la norma es que el estatuto está completamente adaptado a las diferentes modalidades de negociación, a los diferentes actos de comercio, a las diferentes regulaciones que se tienen allí, ¿sí? Respecto a las cuales, pues, no existe una regulación especial porque, pues, hay algunos productos que están regulados de manera particular por su forma de naturaleza, ¿sí? Em, Evento en el cual, pues, se aplican las leyes especiales, pero, pues, en términos generales, el Estatuto del Consumidor está aplicable para cualquier tipo de productos en los diferentes sectores de la economía. Y ojo, resulta y pasa que esta es aplicable para tanto productos nacionales como productos importados. Es decir, los productos que vienen del extranjero y que se cuentan con una persona jurídica aquí en Colombia, ¿sí? Entendiéndola como una empresa, una sociedad, etcétera, pues obviamente los productos que ellos traigan para acá también resultan aplicables los estándares de nuestro Estatuto del Consumidor, ¿sí? Eso es lo que se quiere, ese es el objeto que se tiene o se prevé por acá, ¿sí? En ese orden de ideas, pues establecemos que el objeto del consumidor es eso, regular derechos, regular deberes, tanto de nosotros como consumidores, pero también de productores y proveedores, ¿sí? Y lo hacen pues a partir de sus diferentes obligaciones, tanto sustanciales como procesales, en todos los sectores de la economía y que se aplica a nivel nacional como productos importados. Dicho esto, pues vamos a hablar un poquito también de lo que son los derechos del consumidor.
La ley 1480-2011 establece un catálogo grande, un catálogo amplio de lo que son pues, los derechos de los consumidores, ¿sí? Estos se encuentran contenidos en el artículo 3, ¿sí? Pero además de tener derechos, pues también tenemos una serie de deberes que están obviamente previstos en esta norma, ¿sí? Dentro de los diferentes derechos del consumidor podemos citar que podemos tener, recibir productos de calidad es un derecho, de que se cumplan con estándares de seguridad para con nosotros también es un derecho. La información es un derecho para mí, ¿sí? El contenido constitucional de información es muy importante. Calidad de información son los dos contenidos constitucionales del estatuto del consumo, pero también hay otros derechos, recibir protección contra la publicidad engañosa, por ejemplo, derecho a reclamar cuando se tiene en cuenta pues, las garantías, que es otro tema que me gustaría desarrollar en una web muy particular, ¿sí? De representación, de educarnos a la igualdad de trato sin discriminación, ¿sí? Entonces vamos a mirar un poquito de esos derechos, ¿sí? También tenemos derecho a asociarnos, a generar asociaciones de consumidores, de padres, de los diferentes productos que existen, etcétera. El ejemplo de la asociación de padres es uno de ellos, ¿sí? Para el caso de los productos con azúcares para dirigidos a niños, niñas y menores de edad. Sí, a ser escuchados, a ser reparados o indemnizados económicamente, a tener un medio ambiente sano, a la revocación, al retracto, a la igualdad, a la libre elección de bienes y servicios, a la protección de los intereses económicos y a la educación. Sí, vamos a evidenciar un poquito de lo que nos dice la norma y también vamos a hacer este ejercicio bastante práctico, ¿no? Dentro de los diferentes derechos que tenemos como consumidores, podemos decir que podemos hablar del derecho a recibir productos en términos de calidad, ¿sí? Entendiendo que estos están establecidos conforme a las condiciones en que se nos ofrezcan y las habituales del mercado. ¿A qué hace referencia esto? A que pues existen productos que por su naturaleza pues tienen una calidad determinada, ¿no? Hay productos que si tú lo pones sobre la mesa pueden durar mucho tiempo más que otros, ¿sí? Hay productos como los productos no perecederos que, por ejemplo, tienen un término útil muy corto, ¿sí? Artículos como artículos como lácteos, ¿sí? Artículos como algunos productos que vienen de los animales tienen un término de calidad un poquito menor por la naturaleza de los mismos. Caso contrario que sucede, por ejemplo, en términos de electrodomésticos, de automóviles, de celulares, que tienen un periodo de vida útil un poquito más grande. Sí, obviamente todo eso depende de las condiciones de los productos y de la naturaleza misma. También pues de las formas en que se ofrezcan y que se tengan de manera habitual en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de que existe una marca de automóviles que es el Renault hace muchos años y era una marca de automóviles que estaban hechos para resistir mucho, tenían una calidad bastante larga, tenía un periodo de vida útil muy largo. Los Volkswagen, los Jeep, por ejemplo, son automotores que tienen un periodo de vida muy grande. ¿Sí? Obviamente, pues eso por sus características, pero digamos, todo depende del producto que se ofrezca, todo depende de lo que tenemos sobre la mesa, ¿sí? Tenemos el derecho a la seguridad, a la indemnidad, lo que estaba comentando en momentos anteriores. Tenemos derecho a que los productos, pues, no nos causen daño en condiciones normales de uso, ¿sí? Yo no compro mi celular para que se me explote en la cara, por ejemplo, ¿sí? Me compro o adquiero productos para el cuidado facial y que se me queme la cara, por ejemplo, ¿sí? En términos generales es eso, que yo quiero productos para satisfacer una necesidad muy particular, ¿sí? Pero digamos que en términos lógicos yo no compro diferentes bienes o servicios, ¿para qué? Para que me causen daño, no, eso no es lo ideal, ¿sí? Em, También tenemos el derecho a recibir información, ¿sí? Lo que comentaba anteriormente.
el derecho a recibir información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea respecto de los productos que se ofrezcan o se pongan en circulación. Si vamos un poquito nuevamente al ejemplo de almacenes éxito y vamos ya manifesté, por ejemplo, mi interés en este producto, vamos a conocer un poquito más de este producto, ¿sí? Resulta y pasa de que aquí se me despliega una barra de información bastante amplia, ¿sí? Se me ofrece el producto y se me ofrece, por ejemplo, qué tiene incluido. Entonces, pues incluye, por ejemplo, un control remoto, ¿sí? Se me está brindando la información de cómo es su forma, ¿sí? Que es TDT, por ejemplo. Aquí empiezan los detalles del producto. Entonces, yo empiezo a mirar y empiezo a revisar cuáles son las características inherentes de este producto. Ah, es de 40 pulgadas. Ah, es Smart. Ah, son LED. Tiene puerto HD. Ah, bueno, tiene resolución Full HD. Chévere. Tiene colores naturales. Ah, se me está brindando información. Estoy evidenciando que también hay gente que ha comprado este tipo de productos y le ha parecido interesante. Bueno, entonces toda esta información para mí resulta muy importante porque a partir de esta información que se me suministra, pues yo puedo hacer una elección bien fundada, ¿sí? Obviamente esta información tiene que ser completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea, ¿sí? ¿Cuándo se puede violentar este tipo de derecho de información? ¿Sí? Y eso se ha visto muy de la mano con algunos productos que llamamos publicidad engañosa, que inclusive han sido objeto de regulación para la Superintendencia de Industria y Comercio. Voy a traer a colación, por ejemplo, este producto acá, que era la famosa cruz de Gólgota, ¿sí? La información que se daba con la venta de este producto en los canales nacionales del país, ¿sí? Era que este producto tenía una particularidad y es que dentro de su diseño contenía una pequeña piedra. Pues la cruz de Gólgota pues es una cruz que dentro de su base existía, eso era lo que decía, dentro de uno de los componentes que había allí era una piedra, ¿sí? Que venía de Tierra Santa, que mejor dicho, que venía de donde estuvo Jesús el último día de su vida, que de alguna u otra forma esa era Tierra Santa, que con la compra de la cruz de Golgota usted podía tener un poquito más Jesús cerca suyo, ¿sí? Eso era la forma en que se vendía o se publicitaba la famosa cruz de Golgota, ¿sí? Y existían grandes personajes que rendían testimonios de la cruz de Gólgota, que les hacía milagros, que les empezaba a ir bien, que mejor dicho, la vida les empezó a cambiar con esta cruz. Resulta y pasa de que a partir de una de las funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, se alcanzó a revisar, ¿sí? Los verdaderos componentes de la cruz de Gólgota, ¿sí? Y se pudo verificar efectivamente que tal como se ofertaba el producto en la realidad no tenía una relación. Me explico, ¿sí? Em, Se hizo un estudio de esa cruz y se pudo identificar que la piedra que contenía allí, pues no era la famosa Tierra Santa que ellos estaban publicitando, ¿sí? O haciéndolo de manera habitual en sus redes comerciales, ¿no? No se trataba de eso, se trataba de una piedra X, por decirlo así. Pero entonces había una diferencia entre la información en que publicitaban el producto o una información a lo que ellos efectivamente vendían. En este orden de ideas, pues por publicidad engañosa, por engañar y por violar el deber de información, que es un derecho para nosotros, pues la superintendencia eh, aplicó una sanción a la persona jurídica, en este caso la sociedad FEOR International SAS, que era quien ofertaba este producto por una sanción por parte de 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, ¿sí? La sanción administrativamente, además con el cierre definitivo de sus establecimientos de comercio, del cese y la corrección y el retiro de toda la publicidad del producto denominado la Cruz de Gólgota, ¿sí? O sea, prácticamente cerraron el establecimiento de comercio porque ellos estaban ofertando un producto que no cumplía con la información que se brindaba, ¿sí? Hacían pensar a las personas que lo adquirían que efectivamente ese producto tenía
partículas de tierra santa, cuando en realidad no. Sí, ese es uno de los claros ejemplos de ello. Y allí muy seguramente hubo gente engañada, pues bajo las creencias religiosas completamente respetables, pero la forma en que se fue publicitada este producto y lo que en realidad es, pues dejó mucho ver y efectivamente es algo que consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en este caso, ¿sí? Otro de los productos que pueden ser objeto de este tipo de publicidad engañosa es este famoso Revertrex, que era un producto que estaba siendo promocionado por Amparo Grisales, ¿sí? En donde pues más o menos la compañía publicitaria era que este producto era el secreto de ella para mantener su piel joven y bella, ¿sí? Y entendiéndola a ella como una figura pública bastante reconocida en el medio por su edad, por su belleza, por mantenerse aún en los estándares de la televisión nacional muy bien representada. Entonces, pues obviamente esta marca la utilizó como una figura y pues de alguna u otra forma también fue expuesta a una serie de críticas porque eh, pues estos productos pues al igual que la cruz de Golgota, pues no correspondía a lo que contenían contra lo que estaban allí, ¿sí? Otros deberes de información que se encuentran inmersos en los productos, ¿sí? Es muy habitual en los productos que tienen contenido, dentro de su contenido alcohol, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje bastante común, donde pues el exceso del alcohol es perjudicial para la salud. Por ejemplo, ese es un mensaje, pero también nos dice que se prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, ¿sí? Recordemos que esto es uno de los principios que se encuentran contenidos en el numeral quinto del artículo 1. La protección de los menores de edad en este sentido se ve materializada, por ejemplo, en esta información, obviamente porque para los términos legales, los menores no pueden consumir alcohol, ¿sí? Esto es perjudicial para la salud y puede generar graves consecuencias para su integridad. Eh, Erika, Lucía, ¿vamos bien? ¿Dudas, inquietudes, todo en orden? ¿Vamos bien? Perfecto, perfecto, vamos súper bien. Em, También dentro del deber de información se encuentran contenidos de este tipo, por ejemplo, dentro de productos como los cigarrillos, también se hace la advertencia que su consumo puede generar algunas enfermedades como el cáncer de boca, ¿sí? Algunos productos que se encuentran dirigidos a niños también tienen estos rangos de acá, que nos están queriendo decir que el producto fue diseñado para una población menor de edad, pero por ejemplo no está hecho para bebés de 0 a 3 años, ¿sí? Es decir, es un producto que puede tener químicos que por su tamaño puede obstruir las vías respiratorias de los bebés, que tiene contenidos que obviamente le pueden hacer daños. Entonces, este tipo de señalamientos dentro de los productos también nos permite identificar que tiene un público especialmente dirigido, ¿sí? Eso también pues, es una materialización del derecho de información. Entre otras cosas, si se tratan, por ejemplo, de sustancias peligrosas, inflamables, perjudiciales para la salud, obviamente también está previsto en los diferentes productos, ¿sí? También como para conceptualizar un poquito el deber de información, normalmente dentro de los productos también existen algunos mensajes que responden a este deber de información, tal cual como los que dicen eh, que en caso de alergia, en caso de alguna reacción adversa ante los productos como los dermatológicos o las pastillas, pues no, lo ideal o el mensaje que se quiere llegar es que pues no lo siga aplicando, no se lo siga consumiendo porque pues eso puede generar diferentes consecuencias graves. Entonces pues son también mensajes que se encuentran allí. Hay mensajes también que se encuentran allí de productos que por ejemplo no deben ser consumidos por mujeres en estado de embarazo. Eso entre muchas otras cosas, ¿sí? La información pues también se puede ver materializada dentro de la gama de la tabla alimenticia que prevén los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues digamos, esto es bastante complejo, pero en términos generales es la información que se encuentra en los productos al momento de ser exhibidos. Más o menos, a veces también hay que detenernos un poquito y leer qué es lo que tienen los productos dentro de sus tablas nutricionales, dentro de sus contenidos,
También el derecho a recibir información puede ser materializado en los manuales de uso, en productos como electrodomésticos, productos electrónicos, celulares, e inclusive vehículos, sí, motos, carros. Acompañado de los productos, además pues del producto mismo se encuentran los manuales de uso, sí, los manuales que muy cotidianamente a veces no revisamos, no leemos, no consultamos, pues allí también se encuentran información muy relevante, como por ejemplo las formas de utilización, las formas de montaje, las formas correctas y adecuadas del uso. Hay productos electrodomésticos que, por ejemplo, no pueden ser sometidos de manera directa al sol, que no pueden estar sometidos a grandes grados de temperatura. Algunas garantías, algunos modos correctos de uso también se encuentran contenidos en estos manuales de información. Entonces, todo aquello que se encuentra de los productos cuando nos lo entregan, ¿sí? Es bastante importante porque a partir de allí también se puede establecer información relevante para nosotros. Esto pues es también, la información es, darnos información es un deber que tienen los productores o proveedores, entendiendo estos como las empresas o sociedades que se dedican a promocionar diferentes tipos de productos o servicios, ¿sí? En general. También tenemos derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa, lo que comentaba un poquito anteriormente con con, con este tipo de productos, ¿sí? Digamos que eso es la publicidad engañosa. Tenemos derecho, obviamente, a reclamar, ¿sí? Em, lo podemos hacer de manera directa ante el productor, proveedor o prestador y obtener una reparación integral. La reclamación puede ser entendida como las diferentes demandas que se pueden hacer a los productores o proveedores para ver materializados o garantizados los derechos que tenemos como consumidores a tener una indemnización si se nos hace daño la aplicación o el disfrute o el goce de un producto. Menciono aquí, por ejemplo, un caso que actualmente pues conozco. Una compañera de trabajo, pues ella tenía unas condiciones alérgicas bastante delicadas en general, ¿sí? En un momento dado en sus vacaciones, pues normal, cualquiera puede ir a vacaciones, en este caso fue a la playa, y ella adquirió un producto, un bloqueador solar, que es lo lógico que si tú vas a la playa y si tú usas un protector solar, pues lo lógico es que este producto, pues, valga la redundancia, te brinde una especie de protección dermatológica sobre la piel frente a los rayos del sol y las rayos UV. Resulta y pasa de que ella se aplicó el producto y pues empezó a notar que con el sol em, empezó a tener una reacción adversa. Esta reacción adversa se ve materializada en que pues prácticamente con la aplicación de este, eh, de este protector solar, pues lo que vio fue que no fue una protección solar, sino que fue una quemadura que le causó el producto al entrar en contacto con el sol y obviamente con su piel. Sí, entonces, pues lo lógico que uno piensa al adquirir o a comprar ese tipo de productos es que uno no vaya a sufrir este tipo de daños. Entonces, pues en este caso estamos tratando de llevar a cabo una demanda con la empresa, porque pues de alguna u otra forma ella entró en algunos gastos adicionales que no tenía previstos, porque pues por ejemplo la piel es el órgano del ser humano más grande, uno de los más delicados, obviamente. Entonces, cuando ella encontró, pues ella se dio cuenta de esta situación, acudió a los médicos, entonces, pues, tuvo que hacer una serie de gastos o agregaciones económicas para comprar otros productos, obviamente súper costosos, para proteger el daño que había recibido su piel con este protector solar. Sí, entonces, obviamente ella tuvo que gastar también en consultas con médicos especialistas, con médicos dermatólogos, porque fue llegó a ser una quemadura que la cubrió en todo su cuerpo. Sí, además de que cuando ella lo realizó, pues lo hizo en un lugar que no era su domicilio principal, o sea, su domicilio principal
era completamente ajeno a las playas en ese entonces, creo que de Cartagena o Santa Marta, pero pues en ese orden de ideas, pues ella estaba de vacaciones, ella ni siquiera estaba en su domicilio principal, ¿sí? Eso puede ser una forma de cómo se puede materializar el derecho a la reclamación cuando se demandan por los diferentes daños o perjuicios sufridos con la ocasión de los daños de los productos adquiridos. Protección contractual, ¿sí? Normalmente algunas cláusulas consideradas abusivas que se encuentran en algunos contratos de los productos pueden ser entendidas a favor del consumidor a este tipo de protecciones contractuales. Por ejemplo, anteriormente algunas empresas de telefonía móvil, hoy también, em, pero no en gran cantidad, ofrecían paquetes de suscripción donde existían las famosas cláusulas de permanencia, ¿sí? Pero eran unas cláusulas de permanencia bastante excesivas de 1 año, de 2 años, lo cual pues privaba al consumidor de cambiar o de ejercer su derecho al retracto en este tipo de empresas porque pues estaban en el contrato, ¿no? Entonces, pues digamos, a partir de lo que se firmó en el contrato, muchas veces cuando realizamos diferentes negocios jurídicos, diferentes contratos, cuando compramos o adquirimos productos, a veces ni siquiera nos detenemos un poquito a leer las cláusulas que se encuentran inmersas allí, ¿sí? Podemos hablar también del derecho de elección, ¿sí? El derecho de elección se encuentra materializado en la posibilidad de elegir libremente los bienes y servicios que requieran los consumidores. Nuevamente me voy para la página de éxito. Vamos a cambiar un poquito el sector. Resulta y pasa que yo estoy interesado en juegos, por ejemplo. Entonces, conforme a mis necesidades, yo puedo ver eh, qué producto se ajusta a mis necesidades. Si me gusta más una consola como la Nintendo Switch o un Xbox o un PSP, obviamente todo muy de la mano de mi capacidad económica, de mis gustos personales, pero nosotros tenemos el derecho a elegir libremente dentro del mercado, ¿sí? Y obviamente esto es un derecho que nosotros tenemos porque al fin y al cabo nosotros vamos a ser beneficiados de este tipo de productos para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Derecho a la participación, ya lo mencioné anteriormente, derecho a la representación, pues también a que existen votos representativos en algunas esferas pues del gobierno nacional, en la superintendencia o inclusive dentro del legislativo, ¿sí? Derecho a informar, pues también existe la posibilidad de que consumidores y autoridades públicas tengan acceso a divulgar en medios masivos como la comunicación para informar y educarnos a los consumidores. Voy a hacer aquí una pequeña consulta de alguien que de alguna u otra forma nos dice mucho sobre el derecho del consumidor y es este muñequito acá, tal cual se encuentra presente en la televisión nacional y él, pues dentro de su cadena de comunicación, obviamente, nos establece cositas como el boletín del consumidor que representan precisamente el derecho de que se nos informen o de ser informados o de informar sobre los diferentes derechos que tenemos como consumidores en términos de garantías de acceso efectivo a la administración de justicia ante las diferentes empresas, sociedades, etcétera, etcétera. Digamos que esto se puede ver materializado allí, ¿sí? Tenemos también el derecho a la educación, que también pues, nosotros podemos instruirnos por medio de las páginas, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio sobre los derechos de los consumidores. Tenemos derechos de la igualdad, como ser tratados equitativamente y pues de manera no discriminatoria, ¿sí? Además de ello, pues no solamente tenemos una serie de derechos, sino también tenemos una serie de deberes, ¿sí? Por ejemplo, informarnos también es un deber. La información es un derecho, pero es un derecho que tiene como una dupla, que es informarnos, ¿sí? Esto también se ve reflejado en los pequeños indicadores que tienen algunos productos, tal como lo ponía de presente, por ejemplo, por acá
Si nosotros tenemos el derecho, el deber de informarnos, por ejemplo, de que si consumimos este tipo de productos, pues existe la posibilidad de que podamos contraer este tipo de enfermedades, de que si consumimos este producto, pues vamos a tener algo perjudicial para nuestra salud. También existe la posibilidad de que podamos evidenciar el deber de información cuando conocemos la tabla nutricional, los contenidos y demás que se ofrecen en los productos, las indicaciones y contraindicaciones, la manera de aplicación, etcétera, etcétera. Todo eso se ve reflejado a veces en el empaque de los productos, pero también uno de los deberes que tenemos como consumidores es evidenciar ese tipo de mensajes, ¿no? Y de captarlos, de no hacer una posición omisiva frente a ellos, y además porque nosotros vamos a ser los últimos relacionados dentro de la cadena comercial para ello. Obrar de buena fe. Obrar de buena fe también se puede ver materializado cuando en algunos casos, por ejemplo, eh, vamos a algunas empresas, entidades, y digamos que vamos a reclamar nuestro derecho de garantía, ¿sí? Por medio de una acción de protección al consumidor, que es el mecanismo que se ha previsto por la norma para reclamar nuestros derechos a la garantía, si es que directamente no lo podemos hacer. Em, digamos que yo cuando tuve la posibilidad, compré este tipo de productos, me compré una consola de Nintendo Switch. Cuando yo la compré, pude evidenciar que como es un producto nuevo y como tal como lo dice su manual de uso, pues su garantía es de un año, ¿no? Resulta y pasa pues que digamos que yo dentro de mi emoción con el producto, porque estaba muy emocionado, digamos que tuve un pequeño incidente y la consola por accidente se me cayó. Yo sé que se me cayó, yo sé que de alguna u otra forma esto le genera un daño al producto porque no me prende, tengo dificultades en la imagen, en el sonido, los controles se me dañaron, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente a causa de mi irresponsabilidad o de un mal uso o de un accidente, no por mí, sino por factores externos, etcétera. Digamos yo prevaliéndome de mi derecho como consumidor a exigir la garantía, digamos que en ese caso de un año, un ejemplo, para en ese caso en particular un año, y digamos que si yo lo compré en el mes de febrero y el incidente ocurre hoy, pues el periodo, la vigencia de la garantía aún está vigente, ¿no? Valga la redundancia, aún tiene cobertura. Yo resulta y pasa de que, pues, viendo o prevaliéndome de mi derecho de garantía, yo voy y acudo ante el almacenes éxito y les digo, vengan, ustedes me vendieron un producto, obviamente, pues, eh, siendo todo lo contrario a obrar de buena fe, sino acudiendo a mentiras o a información que no es la verdadera. Yo voy y les digo que me hagan efectiva la garantía porque pues el producto tiene un defecto. Obrar de buena fe es por lo menos decir en ese momento que yo tuve un incidente con el producto y pues se me dañó, se me pasó algo allí, se me mojó, etcétera, etcétera. Sí, eso también es un deber. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando ellos hagan el análisis del producto, cuando revisen la garantía y el experto técnico revise las condiciones en que yo le llevo el producto, pues se va a dar cuenta de que hubo eh, una mala utilización del producto, o si tuvo un accidente, si lo mojé, si algo, todo esto se ve reflejado por parte de los técnicos. Ellos tienen previsto ese tipo de situaciones. Y bueno, digamos que si yo estoy orando de buena fe porque pues yo estoy diciendo una cosa que es completamente ajena a la realidad, a eso me estoy haciendo referencia. Y finalmente pues cumplir con las normas de reciclaje y disposición sobre los desechos ambientales. Hay algunos productos como por ejemplo las baterías, que las baterías tienen que ser conservadas en unas condiciones especiales, digamos, no se pueden tirar al medio ambiente así como así. Hay normas de reciclaje que pueden verse en algunos sí, desechos, lugares de desecho que tienen inclusive su sector, su color,
y a partir de ello, pues uno también tiene que cumplir con esas normas de reciclaje, ¿sí? Em, Erika Lucía, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Todo excelente? ¿No tienes ninguna duda? ¿Todo bien? Perfecto, me alegro mucho que estés ahí súper pendiente. Eso me llena a mí de satisfacción, ¿sí? Además de estos derechos y deberes, también vamos a hablar un poquito del carácter de las normas, ¿sí? Las normas que contiene el Estatuto del Consumidor, toda vez que aquí también se encuentran contenidos unos sistemas muy especiales que deben ser interpretados normativamente muy, muy particular. Y es que una de las disposiciones características del Estatuto del Consumidor es que esta es una norma de orden público. ¿Qué quiere decir que una norma sea de orden público? Pues que cualquier eh, estipulación en contrario, ¿sí? Tal como lo dice la norma, se tendrá por no escrita. Es decir, es una norma que, sí, que resulta obligatoria para las diferentes relaciones del consumo en los diferentes sectores de la economía y está allí para ser aplicada de manera universal, ¿sí? De modo tal que, por ejemplo, em, si existen limitaciones al término de garantía, esta limitación se entiende por no escrita por las normas que se encuentran previstas en el Estatuto del Consumidor. Hay, por ejemplo, empresas que no ofrecen garantías a pesar que los productos son nuevos. Em, una de por ejemplo, norma o situación que se me ocurre son los parqueaderos. Con los parqueaderos nosotros realizamos unos contratos, pues al momento de pagar el parqueadero, el contrato de depósito se encuentra inmerso allí. Em, las normas de orden de este tipo, pues establece que ellos tienen como una protección frente a algunos pues a los vehículos que se llevan allí. Hay unas normas que no se pueden desconocer y, por ejemplo, algunos parqueaderos tienen la mención dentro de sus negocios que, por ejemplo, ellos no responden por los daños que se les puedan generar cuando se encuentran los productos allí, a pesar de que pues existe una responsabilidad contractual allí, porque uno efectivamente está pagando para que, no solamente para que el vehículo se quede allí en el parqueadero, sino para que también cuando regresemos lo encontremos en las mismas condiciones que lo llevamos, ¿no? Eso puede ser también un ejemplo de eso. Am, también se puede hablar de las limitaciones a ese tipo de cláusulas que pues, pueden ser contrarias a las normas del Estatuto del Consumidor. Em, y obviamente, pues, normas que sean, o digamos, situaciones que sean contrarias a estos derechos. Sí, los derechos que establece el Estatuto del Consumidor son completamente aplicables en todos los sectores y en todos los niveles de la economía. Y pues digamos que existan estipulaciones, por ejemplo, que las empresas no responden por la seguridad o no responden por el producto de calidad, etcétera, pues obviamente eso se encuentra contrario al orden público que establece el Estatuto del Consumidor. ¿Sí? Am, respecto a lo que sigue, la norma también prevé como una especie de salvaguarda sobre los acuerdos privados que generen entre productores y productores, proveedores y consumidores, es decir, a partir de los mecanismos alternativos de solución de conflictos como la conciliación o el arbitraje o la amigable composición o la transacción, se pueden, mm, digamos, subsanar algunos impases que se puedan ver reflejados dentro de la relación de consumo, ¿sí? Lo que comentaba anteriormente, como una de las características del Estatuto del Consumidor es que es una norma bastante garantista, bastante protectora de lo que es el Estado Social de Derecho, de la protección de la dignidad de los intereses económicos de los consumidores, pues digamos, se establece que en todos los casos se deben interpretar para la norma de la manera más favorable al consumidor. Y me permito citar el caso que les mencionaba anteriormente sobre cuando un producto
que yo encuentro en la estantería que vale 20.000 pesos y al momento de pagar el producto me dicen que no, ese producto no cuesta 20, sino cuesta 50, ¿sí? ¿Cuál es la forma más favorable? Pues obviamente el valor menor, que es el valor el que yo, por medio del cual escogí ese producto y escogí esa marca. Sí, eso es una de las maneras en que se pueden utilizar el derecho del consumo allí, ¿sí? Em, siempre se resolverá en caso de duda a favor del consumidor. También la norma nos establece unas revisiones normativas de que si no se encuentra alguna situación particular que no esté de manera sustancial o procesal en las normas del Estatuto del Consumidor, pues se puede hacer una remisión a otro tipo de codificaciones jurídicas, tales como el Código de Comercio y el Código Civil, cuando en el Código de Comercio no se encuentren. Un ejemplo muy puntual es, por ejemplo, en casos de daños y perjuicios, ¿sí? Los daños y perjuicios se encuentran contenidos en principalmente en nuestro Código Civil, que son por ejemplo, los daños materiales o los daños inmateriales que se pueden generar por los productos defectuosos, siendo estos, por ejemplo, los gastos en el ejemplo que yo mencionaba de mi compañera que sufrió una quemadura por el bloqueador solar, pues el gasto que ella tuvo que incurrir por ese producto defectuoso o que no tenía las condiciones de información adecuadas cuando ella lo fue a escoger, pues se ve materializado en los dineros que ella tuvo en el dinero que ella tuvo que invertir en los especialistas, en los productos, en las pastillas, en las cremas adicionales. Obviamente esos también se representan un daño. Pero estos daños y perjuicios se encuentran materializados o regulados principalmente en nuestro Código Civil y no en nuestra ley del Estatuto del Consumidor por su naturaleza propia. Sí, eso más bien allí, eso es lo que nos establece la norma. También pues, en materia procesal, para algunas actuaciones administrativas se aplican, ojo acá, las contenidas en el Código Contencioso Administrativo, ¿sí? Digamos que hago la salvedad porque en la fecha en que se profirió la norma del Estatuto del Consumidor, pues fue en el 2011. En el 2011 pues existía otro tipo de normativas procesales aplicables, en este caso estas dos, con el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Hoy por hoy debemos hacer la salvedad, y ese es mi llamado, a que pues en virtud de la vigencia de nuevas normativas, en caso del Código Contencioso Administrativo y que hoy hablamos ya desde el CEPACA, que es otra normativa que se profirió posteriormente, y el Código General del Proceso, ya no llamado Código de Procedimiento Civil, son pues obviamente normas posteriores a la fecha en que se profirió el Estatuto del Consumidor, pues para ese entendido, pues tengas en cuenta el CEPACA y el CGP, ¿sí? Que son las normas procesales. Em, Dicho esto, pues digamos que hemos logrado como abordar en gran parte lo que hemos sido en características de las normas. Nuevamente podemos hablar de las definiciones que estaban por allí. Lo ideal es que, digamos que a partir del Estatuto del Consumidor generemos una lectura consensuada de este tipo de definiciones, de conceptos, ¿sí? Digamos que deteniéndome un poquito más en la calidad, idoneidad y seguridad, como lo mencionaba, si no se cumplían con estos requisitos imperativos, existe la posibilidad de que se puedan generar obligaciones, en este caso, pues responsabilidades, sí que es un vínculo jurídico que nace por el cumplimiento de las obligaciones de orden público que prevé el Estatuto del Consumidor, ¿sí? Entonces puede existir una responsabilidad solidaria a las empresas y sociedades por no garantizar los derechos que tenemos como consumidores, responsabilidades administrativas, que son las que impone la Superintendencia de Industria y Comercio a modo de sanciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la Cruz de Gólgota, una de las sanciones que aplicó la Superintendencia fue, pues, además de la sanción económica, pues cerrar los establecimientos de comercio, cesar la corrección y retirar el producto del mercado. Esa fue una de las medidas que tomó la superintendencia en este caso. Pero obviamente pues hace referencia a una responsabilidad administrativa allí. También nuevamente la responsabilidad por daños por productos defectuosos en los términos de esta ley, pues obviamente en los casos en que los productos generan
de alguna u otra forma una alteración en nuestras condiciones de vida, en nuestra salud, existe la posibilidad de que por medio de una demanda se pueda restablecer este tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, en materia de algunos productos, se requiere contar con una aprobación para su correcta comercialización en el mercado, que es el registro INVIMA, ¿sí? El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, pues también expide unos registros sanitarios que son los que en principio tienen que estar inmersos en productos de este tipo, de medicamentos y alimentos, valga la redundancia, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay unos productos que se que se comercializan en el mercado que no tienen este tipo em, de controles. Entonces, pues obviamente es muy grave que exista la circulación de este tipo de productos porque al no contar con este tipo de permisos, pues existe la posibilidad que estos productos generen una serie de daños, una serie de perjuicios, ¿sí? Esto, en ese orden de ideas, pues creo que hemos logrado abarcar el primer el objetivo de esta conferencia, que era acercarnos un poquito al Estatuto del Consumidor, partiendo obviamente del derecho constitucional, del artículo que nos ofrece la Constitución Política sobre el derecho al consumo, un poquito de las generalidades del Estatuto del Consumidor. Sin embargo, pues prácticamente vemos que las 2 horas a veces no son suficientes para abarcar todo lo que es el derecho del consumo, porque no es fácil abordar este tipo de temáticas por su contenido mismo, ¿sí? Entonces, digamos que el objetivo principal de esta web fue hacer una generalidad de este tipo de estatutos. Obviamente, pues la idea es que a partir de las siguientes webconferencias podamos abordar otras temáticas igual de importantes como lo son la garantía, em, como lo son las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en este tipo de eventos. Entonces, pues obviamente eso va a ser el objetivo de las otras webs. Sin embargo, pues estoy muy contento porque logré abordar el contenido de esta web de manera completa, pues a pesar de que son pocos artículos, pues la explicación esencial de las mismas, pues es bastante complejo por la situación, ¿sí? En ese orden de ideas, pues Erika Lucía, muchas gracias por estar presente en este espacio, por estar tan pendiente allí. Te recuerdo que diligencias la asistencia para que exista ahí como ese control. Agradezco pues también tu participación activa porque estuviste allí y espero encontrarnos en una próxima oportunidad, en el próximo mes, en la siguiente web que tenemos programada. Sí, espero esta web haya sido muy práctica, muy satisfactoria para ti, ya que pues ese es uno de mis objetivos en este tipo de cursos, ¿vale? Entonces, esto agradezco tu participación y damos por terminado esta web conferencia. Muchísimas gracias, Erika.